Bienvenida, familia nocturna, a esta oscura fogata de historias. El día de hoy voy a traerte diferentes relatos acerca de lugares embrujados en los que parece que se hicieron diferentes cosas y que terminaron haciendo que el lugar fuera una puerta directa al infierno. Pero antes de iniciar te tengo que poner en un contexto. Se supone que en este momento yo debería de ir conduciendo rumbo al aeropuerto. Pero una cosa se fue con otra, así es que estamos aquí en la grabación. Por eso el episodio de hoy va a ser ligeramente diferente. Hoy te voy a contar las historias una tras otra de las diferentes historias que me mandaron. Elegí las más oscuras, porque no sé cuánto va a durar el episodio porque tengo el tiempo recortado, pero eso sí, los relatos son sumamente aterradores. Así es que prepárate, porque estamos a punto de iniciar esta oscura fogata de historias. Vamos a ponerle un nombre a la chica del primer relato. Ella es familia nocturna y le vamos a llamar Fiona. Fiona, que en esta historia no tiene un Shrek, resulta que tiene una abuela y tuvo un abuelo, que era una pareja que se quería mucho. Una pareja que era muy amorosa, muy cercana con sus hijos, o sea, entre ellos la mamá de nuestra suscriptora, y junto con sus hermanos, ellos tenían como una unión familiar muy fuerte. Ahora, la abuela con la nieta tienen una unión también muy fuerte, y de repente, después de mucho tiempo, le contó una historia que está muy macabra, pero hay algo importante. Fiona tiene algo y me dice así: narrador, quiero que sepas que yo creo en lo paranormal, pero de una manera profunda, y en mi experiencia es porque he vivido muchas cosas muy oscuras, porque mi abuela es dueña de una casa que está absolutamente embrujada. Esa casa, si existe alguna puerta al infierno, está dentro de esa casa de mi abuela. Resulta que cuando la abuela y el abuelo eran jóvenes y estaban a punto de casarse, iniciaron un negocio bastante extraño, porque te estoy hablando de esto de allá por 1960 más o menos. Y el negocio era muy extraño porque el abuelo era sastre, en ese momento no le iba tan bien, y poco a poco fue agarrando renombre porque se transformó como en un experto en hacer vestidos de novia. La abuela fungía como un tipo de relaciones públicas porque contactaba primero amistades, personas cercanas, y se iba trayendo poco a poco a las personas, mujeres, que iban a querer en un futuro el vestido de novia, pues obviamente para su boda o para alguien o para el de alguien conocido. Pero también, por otro lado, ella era la secretaria del abuelo y estaba al pendiente como de todos los movimientos económicos, todas las necesidades que se iban presentando. Y ella, un día, cuando ya habían acumulado cierto nivel de fortuna, le dijo que necesitaban brincar a una casa bastante más grande porque el lugar que estaban rentando era muy pequeño, no daba el renombre, no daba como la imagen que necesitaban, y necesitaban algo que fuera mucho más ostentoso, llamativo, grande, y se decidió por una casa grande, una casa que tuviera muchas habitaciones, y cada una de las habitaciones se iba a transformar en un tipo de vestidor en el que las novias pudieran ir a probarse sus vestidos. La idea era tener tantas novias a la vez que iban a ocupar muchísimos cuartos. Te vuelvo a decir, fue una persona que fue ganando renombre, iba haciendo mucho dinero, empezaba a ser muy conocido y traía una cantidad de trabajo tremenda. Cuando la abuela está en la búsqueda de la casa, se topa con una en especial que no puede creerlo. Es una casa bastante antigua que está en una zona, digamos, de colonias como cerradas, de esas que tienen una barda perimetral que solo los residentes pueden entrar, hay un guardia de seguridad que da la entrada. Entonces es una zona, digamos, muy privilegiada. El tema es que todas las casas de ahí tienen ciertas construcciones que aun cuando no son tan parecidas, sí se parecen, sí tienen ciertas como cuestiones familiares, excepto esa casa que ella vio. Un anuncio del periódico, tal vez alguna persona se la recomendó, no lo recuerda, pero cuando llegó a esa casa quedó maravillada. Primero, el costo iba exactamente en el presupuesto. Vamos a ponerte una cantidad, 1,000 pesos. El tema es que con 1,000 pesos ya iba buscando cierto tipo de casas, y esta casa, por el puro terreno, era casi el doble. No podía creerlo, era una ganga. La casa sí le hacía falta ahí una manita de gato, sí le hacía falta que le repararan algunas cosas, se veía a primera vista, pero había algo extraño. Esa casa desentonaba de todo el barrio. Te vuelvo a decir, una zona exclusiva, una zona con barda, y esa es una casa extraña, muchísimo más grande. Inclusive,
Si hubiera prestado atención, se hubiera dado cuenta que el terreno daba a entender que el resto de las casas no querían estar cerca de esa. Sin embargo, en ese momento lo vio como un excedente de terreno, algo que le convenía. La casa le encantó, entró, sí no estaba en tan buenas condiciones. Aparte, muy extraño, todas las casas de piedra, el interior de esta casa de madera, los pisos rechinaban, hacían bastantes sonidos de crujidos, se veía que había que cambiar varias cosas, pero en relación al costo de la casa, eso en ese momento iba a ser bastante más barato. Valía la pena. La imagen era algo totalmente atípico. Se imaginó a las novias entrando y quedando maravilladas porque entrando iba a cambiar cierta zona de la pared, iba a poner unos espejos alargados para que cuando llegaran se vieran a sí mismas y cuando estuvieran con su vestido las iba a volver a traer para que se vieran ahora en esa transformación como un antes y un después. Se imaginó la sala, que estaba aquí prácticamente en ruinas, las paredes bastante desgastadas porque tenían tapices, y se imaginó todo cambiado. Paredes blancas, unos tapices muy llamativos con unas decoraciones de color dorado, cositas muy bonitas y un candelabro que iba a ser como de un cuento de princesas. Y ella se imaginó a una de las novias que tomaba su vestido, se lo ponía encima y comenzaba a bailar como si estuviera haciendo el vals con su futuro esposo. Y esas imágenes que ella comenzó a fabricar en su cabeza hicieron no solo que quisiera el lugar, sino que lo deseara, que lo necesitara. Cuando llegó con su esposo, las cosas eran claras. Vamos a comprar esa casa sí o sí. Y el hombre le decía, oye, bueno, pero las reparaciones, el tiempo, vale la pena. Entiende, vale la pena. La casa tenía vida propia, te lo digo así directo, y no se hizo esperar. Hacen el trato, las personas que hacen el trato lo quieren hacer lo antes posible, se brincan muchas trancas en lugar de tener ciertas seguridades para saber si sí va a haber pagos o no. Primero van con un notario, hacen el cambio de titulares y después les van a pagar el dinero. Te voy a decir, te dije 1,000 pesos, pero es más que obvio que no costaba eso. Era un lugar muy grande. Esto no tenía mucho sentido, pero para ellos era la suerte que les estaba brillando. Cuando ellos llegan a la casa, que aún no la han pagado, se dan cuenta que los dueños que le están vendiendo ni siquiera los están buscando y ya pasaron cerca de semana y media o 2 desde que tienen las escrituras. Comienzan a hacer todos los planes, la planificación de todas las remodelaciones y desde ahí las cosas están extrañas. Cuando suben al segundo piso, es la primera vez que ocurre, pero no va a ser la última. Al llegar a la habitación principal, que esta mujer vio pero no se acuerda con detalle, hay algo muy raro en una pared. Y eso no lo recuerda haber visto. Es la pared que da, digamos, al área norte, la que apunta hacia el norte, y esa pared que estaba totalmente despejada, ahora tiene una puerta. Y es una puerta oscura, es una puerta que contrasta. La pared que tiene estos tapices dañados es un tapiz medio verdoso, como con un color que en algún momento fue como algo parecido a la esmeralda, cada quien sus gustos, pero ahora tiene ahí una puerta negra que es rara. La parte de las bisagras son doradas, son muy llamativas, parecen como algo hecho por un artesano. Donde debería de haber un pomo, una perilla, alguna cerradura, no hay nada. Y simplemente está ahí. Se ve como empotrada, como metida en la pared. Ella está viendo eso, voltea con su esposo y le dice, ¿crees que le demos algún uso? Y el esposo le dice, no, está muy rara. Se ve vieja, mucho más vieja que la casa. Y ella dice, sí, yo te juraría que no estaba aquí cuando vine. Pero bueno, hay que ver a dónde nos lleva, hay que ver con qué parte de la casa conecta. Y así está la cosa, ¿no? Vemos qué hacemos. Siguen tomando apuntes y cosas de lo que van a hacer. Siguiente ocasión que van a empezar las remodelaciones, llegan con muchos rollos de tapices, llegan con botes y botes y botes de pegamento, también botes y botes de pintura. Ahora no son ellos dos más una cuadrilla de personas. Ya pasaron 3 semanas, nadie les está pidiendo el dinero de la casa. Ellos ya comienzan las remodelaciones y hay algo muy extraño. Los vecinos cuando los ven, se santiguan y cuando se les quedan viendo mucho tiempo, agachan la cabeza como si hubiera ocurrido algún tipo de tragedia, como si te dijeran lo lamento. Dirigen la mirada a otro punto y siguen con su vida normal. Ningún vecino se ha acercado. Ellos tampoco porque traen prisas. Se parecen un poquito a su narrador el día de hoy, pero traen prisas. Necesitan que la casa quede bien.
necesitan que todo esté en orden. Y el tiempo apremia porque ellos tienen un negocio y día que no están dedicados al negocio, día que se les están perdiendo novias y no está entrando efectivo y puede perder renombre esta persona. Así es que bueno, están con toda la remodelación. No han pasado ni siquiera 2 días cuando uno de los trabajadores se lo topan afuera de la casa. Está él con un pitillo, con un cigarro, está fumando y fumando. La mitad del cuerpo lo tiene pegado al carro y entonces lo ven que voltea a un lado y a otro de la casa y se separa del vehículo en el que está y comienza a caminar y le da una vuelta a la casa y le da otra vuelta a la casa y le vuelve a dar una vuelta y se vuelve a reclinar en el carro y se vuelve a poner el cigarro. Está fumando y está viendo. Ya cuando lo ven hacer esto como 2, 3 veces, porque ellos están a unos 50, 60 metros en una plática de algún tema de los que a ellos le concernía, deciden acercarse con él para preguntarle que qué está pasando, que si está viendo algo, porque en ese momento es cuando deben de dar todas las recomendaciones. Ahí son las reparaciones y ahí es la remodelada. No después. Después sería un problema con las novias ahí. Imagínate que haya visto algo esta persona, un agujero, algo que se viera horrible o algo que desentone. Necesitan que en ese momento se los explique. Así es que se acercan con él y de forma muy amable le preguntan que qué está notando en la casa, que lo ven como curioseando por ahí y que les interesa mucho su punto de vista. Él es una persona que trabaja muy bien. Y el tipo les dice, ¿por qué hay una puerta que da al panteón? Y no entienden ellos, ¿cómo que el panteón? ¿De qué estás hablando? ¿Estás pensando otra cosa? No. Adentro de la casa hay una puerta que da al panteón. No te entendemos. A ver, explícanos. Estoy con todo el equipo, estamos trabajando en la planta baja, pero pues a mí me gusta adelantarme. Y recuerdo que me dijeron que en la segunda planta es donde estaban las cosas como más fuertes de paredes y eso, entonces fui a hacer una checada. Y cuando entré en la habitación principal, vi una puerta, estaba abierta. Y la puerta se veía muy extraña, como muy vieja, de madera, pesada, pero me dio muy mala vibra. Algo raro, no les quiero decir, no les quiero hacer ideas, pero se veía muy extraña y cuando me asomo, me doy cuenta que da a un pasillo oscuro y tiene como una escalera de caracol que va hacia abajo. No me metí, nada más me asomé. Y la escalera de caracol que desciende se veía abajo como iluminada por luz de velas. Salí de la habitación, vine abajo y cuando estaba con los muchachos me di cuenta que estaba muy inquieto. El pasillo estaba muy oscuro, ese apéndice de la casa se ve extraño, así es que quise venir afuera para ver pues, dónde estaba. La puerta da al panteón, la escalera da al panteón, pero aquí afuera no hay nada. No hay nada, no hay ninguna escalera, no hay ninguna puerta. Hay algo dentro de la casa. ¿Por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué está así? Y ellos no entienden bien de lo que está hablando este hombre. Entran a la casa, suben al segundo piso para ver la mentada escalera y se llevan una sorpresa. La pared del cuarto está retapizada toda en color blanco, parte de las cosas que ellos llevaban de estos tapices, y ahí ya no está la puerta visible. Se les hace muy extraño, bajan y ven que este tipo está sentado en el piso y está diciendo, ¿por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? Y cuando intentan hablar con él ya no lo sacan de ahí del trance. El tipo está ido totalmente y está repite lo mismo. Es tan grave el problema que la cuadrilla, que son amigos de él, que son gente que lo conoce, lo tienen que subir a un auto. El tipo parece que ya no se da cuenta de nada y se lo llevan de la casa. Nunca regresó. La cuadrilla sí regresa a trabajar. Creen que algo, o bebió alguna sustancia, o simplemente algo le pasó en la cabeza, pero el tipo nunca regresó a ser el mismo. Repetía una y otra vez, ¿por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? ¿Por qué la puerta da al panteón? Y se quedó ahí, atorado en el tiempo. Ellos creían que había algún tipo de broma o que alguno de ellos de la cuadrilla se adelantó y fueron los que pusieron los tapices porque ya no estaba la puerta ni nada de eso. En fin, ellos tenían que estar enfocados en las remodelaciones de la casa, no en otras cosas. Así es que, bueno, empezaron a llevar las cosas de manera más acelerada, consiguieron otro maestro de obra. Este maestro empezó a mover las cosas entre pintores, no arquitectos, más bien como albañiles o puntos intermedios. Estaban haciendo las modificaciones y de repente en 2 meses la casa estaba lista. Los dueños anteriores jamás se acercaron
Nunca fueron con ellos, jamás les preguntaron nada. Pero como estas personas son personas honradas, lo único que hicieron es algo que se le conoce como jinetear el dinero. Extendieron el plazo del pago un poco más, un par de semanas, un par de meses. En algún punto antes de terminar las remodelaciones, ellos fueron a depositar cierta cantidad al banco, quedó un pendiente ahí, unos meses después depositaron el resto, pero jamás supieron nada de la familia no se acercó, nadie vino a reclamarles nunca nada y fue extraño. Te cuento todo esto por diferentes motivos. Ellos tenían que estar ocupados de todas las cuestiones de remodelación, te digo, iba en relación a un negocio. Ya habían tenido que rentar un local nada más por 6 meses porque las remodelaciones continuaban y continuaban. Pequeños detalles también. Detalles que había ya rumores entre los trabajadores sobre niños en la parte de abajo de la casa. Niños que estaban caminando por ahí. Los trabajadores al principio creían que eran los hijos de esta pareja, pero en ese momento no había niños. La señora estaba embarazada, pero no había niños. Cuando les contaban eso, los abuelos de nuestra suscriptora creían que era algún hijo de algún vecino. Y ya. Cuando abrieron el negocio, cuando ya estaba la casa lista, la casa no se dejó esperar. La primera de las novias que llegó, caminó por el pasillo, volteó y se vio en uno de los espejos. Y entonces la esposa del sastre le dijo, mírate y acuérdate de esta imagen, porque saliendo de aquí vas a ver en la maravillosa novia que te vas a convertir. Y la novia, muy entusiasmada, muy emocionada, voltea al espejo, se queda viendo al espejo con una cara de muy pocos amigos y voltea con ella y le dice, ¿qué clase de broma es esta? ¿Y cómo que broma? O sea, es para que te veas, para que te quedes con una buena imagen de ti. Y le dice, ve esto, ¿cómo me voy a quedar con una buena imagen? Y es algo muy raro, pero cuando ambas se voltean a ver al espejo, y esto es la primera y única vez que ocurrió, se ven distorsionados. Como si el espejo fuera de estos espejos de feria que te hace más grande o más pequeño, les distorsionó el rostro y se veían espantosas. Cuando la esposa, la abuelita de nuestra suscriptora ve eso, le dice, discúlpame, no sabía que nos habían instalado esto mal. La muchacha queda tan molesta que se da media vuelta y se sale de ahí. Dice, ¿qué clase de broma mala es esta? Vengo aquí y me siento vulnerable, me voy a probar cosas para cómo me voy a ver el día de mi boda y me haces que me vea como un monstruo. No quiero volver a saber de ti, qué mal gusto tienen. Y se va. La abuela de nuestra suscriptora está como muy apenada. Regresa y cuando regresa está como con muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo se nos pudo pasar este detalle? ¿Cómo pudieron haber puesto esta cosa? ¿Por qué se ve así? Y está intentando recordar si ya lo había revisado o no. Pero no lo había revisado antes y en eso voltea al espejo y ya se ve normal. Y no entiende. ¿Qué demonios pasó? Camina hacia atrás unos pasitos, se pone en la postura, en la posición donde estaba la que iba a ser su clienta. Y entonces voltea hacia allá y se ve todo normal. Toma una vela, la enciende, camina enfrente del espejo y no se ve en ningún momento ni distorsionada ella ni la llama. Es algo súper extraño. Eso no volvió a ocurrir nunca. Pero la siguiente novia que llegó a este lugar, se la llevaron a una de las habitaciones. Estando en una de las habitaciones, ella se empezó a probar el vestido y después de cerca de unos 10, 15 o 20 minutos, abre la puerta a la secretaria para preguntarle si necesita algo y ve que ella está sentada, inclinadita para abajo y voltea y le dice, ¡qué linda niña tienes! Y entonces la abuela de nuestra suscriptora voltea y le dice, ¿qué niña? Sí, tu hija se escondió aquí en el closet. La abuelita ya no le quiso hacer mención de nada, nada más le mencionó, es muy traviesa, pero vente para acá, vamos a revisar otras cosas. Y la sacó de la habitación y luchó con todas sus fuerzas para que la novia no notara que ella se estaba poniendo cada vez más pálida, porque sentía que la sangre se le iba al piso. Ahí no había ninguna niña. Ella tenía un hijo, acababa de ser mamá hace unos meses, pero no era una niña. Y esa niña, cuando ya le dio un poquito más de la descripción, el susto fue incrementándose. Era una niña que ya habían visto los trabajadores y jamás se la había topado ella, y ninguno de sus vecinos tenía una hija con esa descripción. Bajita, cabello rubio, cara sumamente pálida y ojos azules. Ni idea. La ropita era muy distintiva. Blanca, como si fuera ella algún tipo de primera comunión, bautizo o algo así. Un vestido como de fiesta, pero muy antiguo. Aquí hay una situación que no te mencioné. El trabajador, ¿te acuerdas el que te dije? El que estaba fuera de la casa, el que se queda ensimismado, que se lo tienen que llevar. Bueno, él menciona lo del panteón.
Y ellos no hacen hincapié en el tema del panteón. Hacen hincapié en el tema de la escalera y hacen hincapié en el tema de la puerta, y cuando entran, pues está tapizada la pared y ya no está esa puerta, y bueno, eso que te conté. El tema es que ellos no hacen hincapié en el panteón. Y pasaron varios meses en los que ellos no iban a revisar toda la construcción, estaban enfocados especialmente en la parte interna. Pero hubo una de las novias que tuvo un ataque de hiperventilación. Cuando estaba dentro de la casa, algo sucedió, que empezó a respirar y decía que le faltaba aire. La sacan de ahí, se la llevan al patio, y cuando esté en el patio, se les queda viendo ella, pero con una cara, pero es una cara de los quiere linchar, y ellos la ven de una manera en la que no entienden, y con ellos me refiero a abuelo y abuela de nuestra suscriptora, el sastre y su esposa, se le quedan viendo como sin entender, y entonces la novia, asustada, pero ahora como con una combinación de enojo, tristeza, odio, señala para enfrente, y es la primera vez, después de casi un año de estar ahí, que se dan cuenta que sí, el patio en una de las zonas de la casa, justo la pared donde aparecía esa puerta, está directamente un panteón. Ahí, adentro de la colonia, hay un panteón. No sé el tema de regulaciones, no sé cómo demonios eso pudo pasar, pero adentro había un panteón. Un panteón que tiene rejas y un panteón que no tiene puerta para entrar. Es una reja que parece que lo está separando del resto de la colonia, pero no son paredes, no son muros y no hay puerta. La reja no tiene divisiones, solo hay lápidas. Cuando ella, la novia, señala para allá, la secretaria, la abuela, se le queda viendo a su esposo, el sastre. Los dos voltean al panteón y se quedan viendo el uno al otro sin saber qué hacer. La novia, con la ropa de novia, regresa alzando la parte de abajo de la falda, regresa caminando fuertemente hacia la casa, y en menos de 5 minutos está otra vez vestida y se va de ahí y dice: solo a ustedes se les ocurre poner un negocio de vestidos de novia al lado de un panteón. ¡Qué par de idiotas! Me voy a encargar que todos sepan. Y la mujer no echó una amenaza en falso. Empezó a hablar con todas las personas que conocía, y era el primer tema que sacaba, y hablaba con tal desprecio que el negocio se les fue abajo. Todo lo que habían invertido, todos los cambios que habían hecho, se fue directo a la basura, porque ya nadie quería tener trato con ellos. El sastre, que era tan bueno haciendo eso, empezó a tener un nombre pero tan malo que tuvo que buscar otros trabajos, y en menos de 5 o 6 meses ya llevaban una vida regular. Y esa casa, esa zona que era para los vestidos de novia, se transformó en su hogar. Y ahí es donde comenzaron las pesadillas. El antesastre, su secretaria, que es la abuela de nuestra suscriptora, y su primer hijo son los primeros residentes de la casa. Se tienen que quedar a vivir ahí. Y te puedes imaginar lo extraño que es vivir en una casa que no fue pensado para que sea casa, sino para que sea negocio. Cada una de las habitaciones son habitaciones como temáticas. Son habitaciones que parecen el castillo de una princesa, la habitación de la sala de un castillo, y cosas de ese tipo que ahora, viviendo ahí, son raras. Pero ¿qué puedes hacer? Vas a invertir más comprando pintura, pintando, retapizando, y ya no hay dinero para invertir. Las cosas no van tan bien, y hay un nuevo bebé en puerta. La señora está otra vez embarazada. Se tienen que adaptar a cositas. Se tienen que adaptar a situaciones muy extrañas. Los pasitos de niños que surgen en las escaleras es algo que tienen que hacer como si no pasara. Las voces que suenan en la habitación en la que esa novia estaba platicando con una niña, y no son voces de niño, tienen que hacer también como si no estuvieran. ¿Por qué? Porque cuando abren la puerta y no se topan con nada, da más miedo que simplemente hacer o venderse la idea que hay algún familiar o que alguien está platicando ahí sin pensar que está dentro de tu casa, en una de las habitaciones que se supone que están vacías, en la que más de una persona ha visto lo que parece que es un fantasma. El tiempo va avanzando, la familia va creciendo. Todos los hijos que tuvieron ese matrimonio se tuvieron que acostumbrar a la casa. La casa tenía cosas extrañas, tenía sorpresas para todos. Desde una ocasión en la que abrieron el refrigerador y el refrigerador estaba vacío, y cuando lo vuelven a abrir están todas las cosas ahí. Desde un niño que durante horas no lo encontraron, para después encontrarlo arriba de su cama dormido, justo como tenía que estar, pero probablemente debió haberse despertado 5 horas atrás que me iniciaron la búsqueda, y con todo el ruidazo, la apertura y la cerrada de puertas, y más de uno de los papás y hermanos que vieron la cama y ahí no había nada. Eso también fue otra de las cosas medias extrañas.
Cada uno de los hijos tenía sus historias. Cada uno de los hijos les había pasado cosas diferentes. Eso hizo que con el paso del tiempo, la casa tuviera sus propias leyendas. Desde jamás vayas a invitar a personas cuando haya luna llena, hasta a esta casa no le gustan los crucifijos. Tenía sus propias historias, ya la familia se había acostumbrado. El niño mayor, el primero que nació cuando justo acababan de comprar el lugar, ese niño ya tenía 16 años. Ya había pasado toda una vida. Los otros 3 o 4 hermanitos, porque era una familia relativamente media extensa para la época, ya estaban también acostumbrados. Los papás se habían acostumbrado en que en ocasiones platicaban con niños que no estaban ahí. Se habían acostumbrado que en más de una ocasión hablaban acerca de la puerta. ¿Te acuerdas los tapices, esos blancos? En algún momento, dicen los niños que al entrar en el cuarto, todos los tapices estaban intactos, excepto en la parte en la que estaba ahí una puerta, muy oscura, de madera, con esas bisagras de color dorado, como hechas por alguna persona que sabe hacerlas perfectamente bien, un artesano, y una puerta que siempre permanecía cerrada, que no tenía pomo, no tenía cerradura, y estaba ahí, metida en la pared. Los niños no se acercaban nunca al panteón, decían que veían cosas, y la vida fue avanzando. Los niños dejan de ser niños, el sastre y su esposa comienzan a ser abuelos, y bueno, la cosa va avanzando y llega un momento en el que por salud mental de todos, la casa la dejan abandonada y toda la familia, ya separada porque ya hay quienes tienen su propia familia, pero todos se van a vivir fuera. Y la casa se empieza a quedar ahí, como un poquito a la deriva. Y es entonces cuando entra nuestra suscriptora. Nuestra suscriptora es hija de la segunda nena que tuvo ese matrimonio. Había escuchado que la abuela tenía una casa abandonada, que era una casononona, y que sus tíos habían tenido muchas experiencias extrañas en la casa. A todos les preguntaba las experiencias, pero nadie quería hablar. Hasta que ya fueron pasando los años, esta chica cumple como 15, 16, 17 años, y la abuela le empieza a contar las historias. Dice ella que cuando empezó a escuchar estas historias, para ella fueron como los cuentos de la abuela. Pero a sus 16 años, tiene un novio y le pide a la abuela que si le puede prestar las llaves de la casa porque quiere ver si echa a andar un proyecto. La abuela le dice que no le conviene, que ese lugar no es bueno, que ese lugar tiene como una vibra mala y que nadie que ha estado ahí como que termina tan bien. El abuelo murió joven, los muchachos todos tenían historias y muchas eran bastante aterradoras, vuelvo a decir, no las querían contar, pero la abuela le advertía que no lo hiciera. Sin embargo, fue tan insistente que en algún momento, al final ya una persona mayor y una persona que ya tiene mucho tiempo viviendo fuera de la casa, cuya mente le dice que esas cosas probablemente fueron cosas de su imaginación del pasado, le termina cediendo las llaves a esta chica y se va con el novio pensando que ya tiene como una casa para reuniones de amigos, para hacer cosas que en ocasiones hacen los novios. Entonces va con el novio para allá. En ningún momento piensa que es una casa deshabitada por años, que no sabe cómo esté la colonia, que no sabe si hay malvivientes viviendo adentro o que si alguien tomó posesión del lugar o que si puede estar en tan mal estado que lejos de una aventura romántica o amorosa, están a punto de vivir una historia de terror y del terror más asqueroso que te imagines, con insectos, telarañas, polvo, hongos y cosas de ese tipo. No pensó en nada de eso. Ella se fue a la aventura, va con su novio, llegan a la casa, abren la puerta y se topan con una de las realidades más impactantes, sorprendentes y probablemente aterradoras de manera extraña que te puedas imaginar. La casa, en el momento en el que abren la puerta, está inmaculada. Parece como si alguien, durante los últimos 10, 15 años, la ha estado limpiando continuamente sin que se le pase un solo día. Pero hay algo muy raro. La abuela le contó que con el paso del tiempo, quitó el candelabro, quitó el espejo que estaba en el pasillo, fue cambiando los tapices, lo transformó en un hogar, aunque no duraba mucho porque ahí pasaban cosas raras. Pero cuando ella abrió la puerta, los tapices eran blancos. El espejo que estaba ahí, que distorsionó a esa novia, estaba otra vez. Y ella lo reconoció porque cuando caminó con su novio, se vieron distorsionados en el espejo y dijo, es este el de la historia de la abuela. Se meten en la sala y hay un candelabro. Nada de esto tiene sentido. La abuela se deshizo según sus historias, o tal vez todos son cuentos de la abuela. Todos son historias que ella ha estado pensando.
Ella tiene una idea. Está segura entonces que hay o no hay una puerta en el segundo piso, pero si hay una puerta y si esa puerta conduce a algún lugar, ella lo quiere conocer. Sube al segundo piso. En el segundo piso entra en una habitación que las paredes tienen un tapiz de color verde esmeralda muy bonito, pero no hay ninguna puerta. Y cuando ve eso, dice, ay, eran puros inventos de la abuela. Aquí tengo que hacer un paréntesis en el que es muy importante. Si te dicen que una casa está embrujada, no importa si crees o no crees, pero toma precauciones. No sabemos la naturaleza de las cosas que pasen, pero algo sí te puedo decir. Ya sea por un influjo maléfico o ya sea por un tema más bien biológico orgánico, este tipo de casas puede entrar a tu cerebro como la humedad. Sin que te des cuenta, de repente ya está dentro posicionado y tomando el control de tus ideas, porque esta chica no se estaba dando cuenta que ya estaba actuando de manera automática. Cuando ella sube al segundo piso y ve esa habitación donde nuestra puerta se decepciona, no toma en cuenta cosas. El tapiz, de repente, ya no está tan brilloso como hace segundos. El lugar no se supone que debería de tener ese tapiz. ¿Quién ha estado limpiando la casa? ¿Quién la reconstruyó? ¿Quién volvió a poner las cosas de cuando era el negocio de novias? Y en eso, cuando esté en ese lugar, sin preguntarse nada de lo que te estoy diciendo, ella se da la vuelta, voltea a la puerta y ve a una niña que va con un vestido blanco y va caminando hacia el pasillo del segundo piso. Va caminando hacia una de las habitaciones y entonces la ve y sale y le dice, oye, ¿tú vives aquí? Te vuelvo a decir, para una persona cuerda que entiende perfectamente lo que está sucediendo, creo que lo normal hubiera sido que huyas, que salgas corriendo. No tiene nada que ser una niña que te han contado en historias que desde hace muchísimos años parece que habita esa casa. Pero ya, cuando la casa tomó posesión, cuando el influjo ya está en tu cabeza, la lógica no es algo en lo que puedas confiar. Cuando le habla a la niña, la otra niña se mete en una habitación, solo voltea y le sonríe. Y esta chica va buscándola. El novio está gritando desde hace 5 minutos. Sube las escaleras corriendo. Y cuando sube las escaleras corriendo, la ve que está a punto de entrar a una habitación, agarra a su novia y le dice, vámonos de aquí. Y ella le dice, ¿por qué? Y le dice, porque está muy sucio y nos puede hacer daño estar aquí. Y ella tarda en reaccionar cuando se da cuenta que todo el pasillo está lleno de telarañas, está todo el lugar muy precario, con una cantidad de polvo espantoso. Van caminando por el pasillo y de repente ella en este estado como de estupor, de shock, de entender qué sucedía, como en algo que le está moviendo y que ella cree que es ella misma y todo revuelto en la cabeza, el novio que la lleva por los hombros se queda detenido volteando en la habitación de los tapices esmeralda y le dice, ¿qué es esa puerta? Y sin darse cuenta el novio ya está caminando hacia allá. La puerta está abierta y se logra ver como unas luces, como si hubiera velas prendidas en la parte de abajo, porque hay reflejos de sombras en las paredes y se ve donde inicia un barandal. Y él dice, mira, hay una escalera de caracol, ¿por qué esta puerta da al cementerio? Y donde dice eso, ella pega un grito porque se acuerda de la historia de su abuela, se le pega a él en la cara y quiere que reaccione, pero él está como que sí intentando prestar atención, pero una parte de su mente se va y le dice, reacciona, vámonos de aquí. Y él en algún momento parpadea y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Le dice, estamos en el segundo piso, vámonos de la casa. Salen de ahí corriendo y ella, cuando va bajando, está en shock. Ese espejo que estaba ahí, el espejo que distorsiona, y no hay nada. Ahí hay una pared despintada que tiene muchos años sin que nadie la haya tocado y todo lo que hay en ese lugar tiene muchos colores, pero ninguno es blanco. Sigue caminando por el pasillo está asqueroso lo que le sigue. Hay bolsas de papel, bolsas como de cosas que se han utilizado, como si en algún tiempo hubiera vivido alguna persona en situación de calle o si grupos de personas hubieran hecho fiestas allí y hubieran dejado toda la basura aventada por todas partes. Y justo antes de llegar a la puerta voltea a la derecha el cuarto del candelabro y ahí no hay nada. Hay un sillón mohoso que está en medio de la habitación y lo que hace que la piel se le ponga chinita es que hay una persona sentada en ese sillón que se ve asqueroso. La persona voltea y le sonríe. El problema es que esa persona puedes ver perfectamente el torso y las manos, pero no tiene pies.
Esta chica sale corriendo de la casa. Cuando sale, cierra la puerta, regresa, le entrega las llaves a la abuela y le dice: ya te entendí, abuela, no debió haber ido a ese lugar. El muchacho se recuperó bien, pero parece que cualquier cosa que hace que esa puerta se abra y se cierre es algo que le interesa muchísimo: tener control de tu conciencia y llevársela con él. A Betty no se le da la medicina, y no es porque sea una mala estudiante, al contrario, es una persona muy aplicada, pero vivió algo tan extravagante, tan extraño y tan aterrador en la facultad que un día decidió que se iba a ir y nunca iba a regresar. Y aquí te voy a contar qué fue lo que vivió. Betty acababa de entrar a la facultad de medicina y me dice: narrador, la facultad en la que yo estudié, porque estudié ni siquiera un semestre completo, es una facultad que es muy extraña. Tiene un área, o en ese tiempo la tenía, que era el área antigua de la facultad, que era un edificio grande de 3 pisos con una buena cantidad de salones, y tenía el área nueva. Todas las clases, todo, era en el área nueva de la facultad. Y el área vieja se tenía totalmente descuidada. Era un lugar abandonado, un lugar muy gris, tanto por la pintura pero también como por la vibra. Ahí había escritorios antiguos, bancas viejas, cosas de ese tipo, que desde afuera, porque había cristales, lograbas ver que había uno de los salones que estaba pero atiborrado de escritorios. Pero atiborrado, te digo, como si los hubieran aventado y estaban uno arriba del otro, porque los vidrios que tienen por arriba las paredes para cada uno de los salones de las aulas estaba también cubierto de escritorios y de sillas y de bancos, y se veía pero algo horrible, un caos. Siempre me pregunté desde el primer día que vi eso, ¿cómo demonios lograron hacer eso? Porque hasta la puerta se veía llena. ¿Cómo lograron hacer ese caos? No sé. ¿Por dónde metieron esas cosas? No sé. El lugar tenía su vibra, era una vibra no tan agradable, como algo, un lugar abandonado, como si al mismo tiempo te observara. Pero, narrador, aunque yo iba apenas empezando, yo ya tenía mente científica. ¿Qué leyendas, qué fantasmas, qué monstruos y demonios? Esas son creencias de gente ignorante. Eso era lo que yo creía en ese tiempo. Cuando yo llego a la facultad, veo ese edificio, y te digo que se sentía que te observaba y eso, yo decía: pamplinas, es nada más la sensación de abandono, el lugar que se ve muy imponente y que se sabe que no hay nadie, o nada, que en una de esas haya alguna persona que se metió, alguno de los estudiantes, a, no sé, estudiar, buscar un espacio, echarse algún tipo de cigarro o estar ahí con alguien, y ya, porque el lugar sí se ve abandonado, pero la puerta siempre está abierta. Entonces, bueno, daba esa sensación, no tenía mayor importancia. Llego a estudiar al lugar y me doy cuenta que era un ambiente bastante competitivo pero malsano. Desde el principio me doy cuenta que hay compañeros y compañeras que están dispuestas a todos, están tratando mal a los demás, se meten mucho con ellos para hacer como que mentalmente no estén al 100 y ellos destacarse en calificaciones, en participaciones y que los otros se vean como sus achichincles. Un ambiente sumamente desagradable. A mí no me gusta, no era mi estilo. Para mí tenía que haber una competencia leal. Habíamos que los dos estudiar y el que sacara mejores calificaciones, pues bueno, ahí está. El que aprendiera mejor las cosas, ya está. Pero estarle metiendo el pie al otro para que no avance en la carrera se me hacía muy bajo. Pero era parte de lo que muchos de los estudiantes de ahí traían. Y yo no sé si era heredado de otros porque me decían que conforme iba avanzando se ponía peor. Los maestros también tenían un carácter tremendamente pesado, gritones, muy duros con nosotros. Era un ambiente de mucha competitividad, mucho estrés. Y yo te estoy hablando desde el momento 1 que pisabas la facultad. Cuando tomo el curso propedéutico, ya se vive un ambiente de mucha tensión, por eso veo todo lo que hacen. Y cuando inicio el semestre, prácticamente se hace una carrera de supervivencia contra los compañeros. Llegó un momento en el que yo me deprimí un poquito. No tenía amigos, no me llevaba con nadie. Como me había ido muy bien en el propedéutico, varios maestros hablaban bien de mí. Ya varios me tenían ahí en la mira y apenas tenían oportunidad me metían el pie, no literalmente, sino que me hacían quedar mal con los maestros, se metían conmigo, me desaparecían libretas donde yo llevaba las tareas, iban y hablaban mal de mí con profesores. Horrible, un ambiente muy tóxico, muy tóxico. Bueno, cuando llega la temporada de exámenes, me voy a la biblioteca a estudiar porque eran estudios pero kilométricos, te tenías que quedar horas y horas y horas y horas y horas. Y después salías a caminar tantito, regresabas y seguías. Bueno, conmigo jugaban a que en la primera que me paraba, me quitaban las cosas de mi lugar y me las escondían para que perdiera tiempo.
me desaparecían libros. En una ocasión, te digo, me desaparecieron mi libreta con apuntes, tuve que volver a retomar mis estudios. No era justo. Y yo me iba dando cuenta de 3, 4 compañeros y compañeras que eran los que estaban metidos en eso, porque después nada más me estaban viendo como si estuvieran esperando que me pusiera a buscar, gritar o algo, pero yo no iba a caer en su juego. Cuando caímos en la época de exámenes y me hicieron esas cosas, dije, no me voy a ir por ahí. Un día decido que ya no voy a ir a la biblioteca y me voy al edificio abandonado. En el edificio abandonado ni quien me moleste, ni quien se meta. Muchos de ellos están contando historias de que ahí dan miedo, que ahí asustan. Puras chingaderas, narrador. A mí me importa sacar mi facultad y ser la mejor doctora que va a haber, aunque sea desde el primer semestre, todo cuenta. Es conocimiento, es bueno aprender las cosas bien. Así es que al demonio. Si ellos los que quieren es estar en esa carrera ridícula y en ese meterse el pie, esos son juegos de niños. A mí no me interesa. Pues me fui al edificio. Me subo al piso del medio, porque te digo, son 3 pisos, me voy al segundo. Y cuando voy caminando, voy buscando puertas que estén abiertas. Voy al segundo porque en el primero todas estaban cerradas. En el segundo es donde se ve ese salón que está todo lleno de bancos. Y ese salón es el del medio. No está abierto, pero llego al tercero. Y en el tercer salón logro abrir la puerta y está bien raro el salón. Hay un banco que da de frente a donde antes estaba el pizarrón, pero ahí enfrente del pizarrón hay un montón de bancos pupitres, estos bancos que eran de madera que tenían como una paleta para que pusieras ahí arriba tus libretas, tus apuntes, lo que fuese, y todos están como amontonados haciendo un tipo de montaña. Son bancos viejísimos, pero al centro del salón o justo a la altura para que tú lo puedas ver desde la puerta, hay uno en medio que apunta para allá. Alguien vino a estudiar, alguien de seguro sacó un banco de ahí y lo puso acá, pero es raro porque el banco es de color azul y todos los que están enfrente son del color de la madera, un color cafecito, otros que se ven como ya medios mozos, medios feos y más oscuritos y así, pero feo, ¿no? Pero bueno, pues está la montaña, yo me voy a sentar ahí y ya, me voy a poner a estudiar las horas que se necesiten. Dejo un ladrillo que conseguí en los mismos pasillos, uno que estaba medio suelto de una pared, lo pongo para que atranque la puerta por dentro y me pongo a estudiar. No sé cuánto tiempo pasó, estoy muy metida en mi estudio, estoy dándole vueltas a todo y de repente escucho que alguien viene corriendo por el pasillo y dije, no, a mí no me van a asustar, así es que agarro mi mochila, me la pongo enfrente porque si alguien viene corriendo puede topar conmigo. Salgo caminando un poquito rápido y entonces me paro enfrente del pasillo para que vean que a mí no me van a dar miedo porque ese era uno de estos hijos de la fregada que no han parado de molestarme y escucho los pasos, escucho la corrida y escucho que viene para acá, entonces salgo así con los ojos un poquito cerrados y los abro y no hay nada en el pasillo, pero escucho que me pasan a un lado y siento vientecito y digo, ¿qué es eso? Probablemente abrieron una puerta rápido y yo estoy confundiendo, caminaron arriba y coincidió con esto. A mí no me van a asustar. Regreso, me siento en el banco, saco otra vez mi libro, estoy leyendo, mis notas de apuntes las estoy teniendo y entonces escucho que me hablan al oído y me dicen, vete. No quiero reaccionar, narrador, pero se me puso toda la piel chinita. No reconocí la voz, pero lo escuché aquí, como si se me hubieran pegado. Entonces no quise sobrereaccionar. Con toda la piel chinita nada más volteé a un lado y le digo, ¿qué quieres? Pero ahí no hay nadie. Y me quedo como pensando ya me estoy alucinando mucho, estoy cansada de tanto estudiar, me voy a tomar unos minutos, así es que voy a descansar, voy a despejar mi cabeza, de todas maneras así no puedo estudiar porque no se me va a quedar la información. Me paro, comienzo a estirarme, volteo a la ventana que está del lado izquierdo, una ventana por la que sí entra luz, se ve el cielo muy bonito y de repente, aunque está el cielo así abierto y entra luz, se nubla, como si hubiera nubes afuera, pero no hay. Entra menos luz, se ve más oscuro el salón y vuelvo a escuchar, vete. Narrador, me sentí ahí sí, con frío en el cuerpo. No sé explicarte exactamente por qué es esa reacción, pero fue miedo puro. Fue algo muy raro. Sentía que ahí había algo y que no era una persona, que era algo malo. No sé cómo decirte qué era lo que sentía, pero entre mi panza, la boca del estómago y la garganta había una sensación de algo que se estaba moviendo
Me empezaron a dar agruras, empecé a sentir mucho miedo, empecé a sentir una necesidad de huir, pero ya, y al mismo tiempo era una curiosidad de saber qué estaba pasando. Muy raro, muy raro. Vuelvo a escuchar por tercera vez Betty, y cuando escucho Betty, ya hablo fuerte y digo, ¿qué quieres? Pero ahora sí escucho que viene ahí, de los bancos que están todos en pila, que en esa montaña de bancos y sillas y todo eso. Entonces me acerco lentamente y justo en medio de los bancos veo como si en medio de todo eso estuviera una persona, que es una mujer de cabello rubio. En la boca tiene unas marcas como si estuviera con sangre. Arriba de la cabeza tiene algún tipo de capucha negra y sus ojos son de un color miel, un color como bonito pero a la vez muy penetrante, y me sonríe y me vuelve a decir, Betty. Pero la voz es de hombre, es como si escuchara un anciano. Nada más veo eso. No hay manera que una persona esté allá adentro. No hay manera, están todos apilados y yo acabo de ver un rostro que me ve directamente a los ojos. Narrador, el corazón se me aceleró. No, ya no pude, ya no estaba como racional. Dejo mis cosas ahí y me agarro corriendo. Todo el piso del medio voy, corre. Bajo las escaleras corriendo, dejé todas mis cosas allá como te digo. Y entonces cuando cruzo el umbral de la puerta, nada más cruzo eso y me acuerdo que dejé todas las cosas y me paro en seco y estoy como llena de mucho miedo y escucho la voz de un señor que dice, jovencita, ¿qué está haciendo aquí? ¿Está bien? Y entonces volteo, no sé cómo me vio, que me dice, tranquila, estoy vigilando, tranquila, todo bien. Y le digo, sí, guardia, pero hay algo raro. Es el primer guardia, y no sé si era tema de mi facultad, o fue la idea que me hice, que estaba vestido de traje. Traía un traje gris, una corbata negra, un sujeto que se veía muy elegante. Y le digo, sí, guardia, todo bien, perdónenme, me asustaron. Y me dice, ¿dónde estabas? No, en el piso del medio, al final. Ah, el cuarto de los nombres, ¿te hablaron? Sí. ¿Te acercaste al banco? Sí. ¿No la tocaste a la señora? No. Ah, entonces no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Estás todo bien? ¿Hay algo más? Es que dejé mis cosas. Te acompaño, vente. Te acompaño, no te van a asustar. Dice, pero tranquila, no pasa nada. ¿No la tocaste? No pasa nada, vente. Voy subiendo las escaleras, narrador. No quiero entrar a ningún lado. Y el tipo, como para tranquilizarme, me dice, mira, no vengas a este lugar está mal. Es un lugar que está mal. Aquí han pasado cosas. Dice, ¿tú ya conociste el caso de la maestra Berta? Y dice, no he escuchado nada de ninguna maestra Berta. Pues si le preguntas a los maestros te van a decir, es una maestra que acaban de jubilar, pero no te van a decir por qué. La maestra Berta se le ocurrió venir para acá, igual, al mismo cuarto, al mismo salón que tú llegaste, le hablaron, y ella fue, sí, tocó a esa persona. No deben de tocarla, pero la gente no entiende. La gente no capta lo que le está diciendo su cuerpo. Y fue y la tocó. Y bueno, pues la maestra Berta la encontraron al final del día. Estaba ahí tirada como convulsionándose. Creían que tenía algún tipo de problema en la cabeza. Hasta que le quitaron un collar que traía con un cuarzo. Y regresó a la normalidad, pero estaba muy asustada. La facultad para no meterse en cosas, mira, ya la jubiló. Y ya, santo remedio. Pero es porque se topó con la misma y así le fue mal, a ti no pasó nada. Espérate tantito. Dice, el vigilante camina, se mete al salón y me grita desde adentro, ya puedes pasar, está todo bien. Entro, mis cosas están como las dejé, meto las cosas en la mochila y me dice, en el cuarto de al lado hace mucho se quitó la vida un estudiante. Dice, la gente no entiende por qué, era de los primeros lugares. Muy bueno, muy bueno. Dice, llegaron y estaba colgado. Él, en una de las lámparas que había en el salón, buscó la manera y se colgó. Cuando lo encontraron, después se escuchaban rechinidos en el cuarto, decían que había personas que lo veían, y durante mucho tiempo, cuando las personas se paraban afuera, y especialmente si era de noche, se veían luces en el salón y una persona que estaba ahí colgada. Por eso lo taparon, le metieron todos los bancos y las sillas por una ventana, y sin narrador yo estaba impactada porque me estaba respondiendo lo que me había preguntado los días anteriores. Me está diciendo desde el segundo piso y desde abajo, fueron aventando sillas por la ventana, lo tapizaron de pura basura, porque querían que no se viera ya nada para afuera,
y que nadie se escandaliza. Pero esas no son las formas de tapar estas cosas. Dice, este edificio está mal, lo tienen que tumbar, pero no entienden. No entienden, se fijan en el dinero. Hubo 2 directores que se infartaron aquí. En el salón en el que tú estabas, uno entró y no se lo esperaba y de repente se topó con esa mujer y el corazón no le aguantó. Y dice, y el otro ya había entendido. El otro ya había entendido que tenía que tumbar el lugar. Y estaba a punto de hacerlo, pero dicen que pues hay cosas aquí que no quieren moverse, porque cuando ya estaba en su casa y estaban a punto de iniciar la obra, empezaron a hablar de emergencia, que le estaba pasando algo, mismas personas de la facultad tienen que ir a buscarlo, y cuando lo encontraron, el tipo estaba infartado, pero estaba tirado en medio de su sala, y por la forma en la que se veía y la posición, parecía que estaba huyendo de algo. Nunca encontraron qué cosa fue, porque no fue una persona lo que le hizo daño. Pero mira, a ti no te pasó nada. Ten mucho cuidado, no vuelvas para acá. Este lugar tienen que tumbarlo, pero no entienden. La chica, la que me cuenta la historia, dice, me bajé, me fui caminando, iba temblando. Mi cabeza mira todas las cosas que me había aprendido, yo ya no me acordaba de nada. Tenía mucho miedo. Quería ir a la subdirección para dar mi baja o para suspender porque no iba a presentar ese examen. No sabía qué iba a hacer. Cuando voy entrando a la subdirección, abro puerta y entonces veo una pared que está llena de cuadros con fotografías. Y de repente veo una en la que se me hace súper extraño, pero es un tipo que yo ya vi y estoy haciendo memoria y caigo en cuenta. Es el guardia, el vigilante. Ahí está en uno de los cuadros y dice 1984-1988, director Jesús Salazar Almaguer. Cuando veo eso, les pregunto, oigan, ¿él fue director de la facultad? Sí, cómo no, gran director, un tipazo. ¿Y por qué trabaja de guardia? No, hombre, ¿cómo que trabaja de guardia? No, si él terminó el periodo antes de tiempo, falleció en la sala antigua, se nos infartó, parece que algo le dio un susto o algo así, y pues al pobrecito no lo pudimos sacar de ahí. Dice, y narrador, me quedé fría, ese día no di de baja la materia, me di de baja de la facultad, y yo desde ese día dije, Betty, para ti no es la medicina. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero, querida familia nocturna, antes de terminar este episodio, así como yo que me quedé hasta el final para contarte estas historias, cuéntame en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó y, si tú eres parte de la familia nocturna activa, ponme aquí la frase narrador cada vez más cerca del 1,000,000, porque sí, estamos a punto de llegar al 1,000,000 de suscriptores aquí en YouTube y lo queremos celebrar con un episodio súper especial, pero si nos ayudas compartiendo los episodios que más te gusten, vamos a llegar más rápido y tú vas a tener un episodio que va a estar de pesadilla. Ahora sí, a la gente de Guadalajara espero que la hayan pasado increíble en el en vivo, pero para todos los de Ciudad de México, recuerden que nos vemos en 2 semanas y aún nos queda una fecha en la que todavía hay boletos. Para la familia nocturna de México, que es muchísima, yo les recomiendo que vayan y separar su lugar en la fogata, porque el mero día del evento, aunque se van a vender boletos, yo creo que para México ya no van a alcanzar. Ahora sí, dicho no es esto, familia nocturna, suscríbete, dale a la campanita si nos sigues en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas. Y una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves para más historias de terror. Aquí en Hablemos de lo que no existe, yo soy su amigo el narrador y me voy corriendo al aeropuerto y espero que de aquí a que nos vemos el jueves ustedes tengan dulces pesadillas.